Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Hoy la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, creemos que hemos organizado desde la Fundación pues un acto que va a tener un gran interés, ¿no? Y creo que pues el interés lo tiene por la temática, sin ningún tipo de duda, y sobre todo por los expertos que hemos conseguido reunir aquí hoy para que nos hablen de este tema que hemos titulado La encrucijada siria, dinámicas internas y su impacto en la estructura de poder regional. Bien, lo cierto es que, como ya nos sucedió con las primaveras árabes, incluso la caída de Kabul a manos de los talibanes y ahora el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, pues para los que no somos especialistas en estos temas, nos parece que son acontecimientos que surgen de la nada, ¿no? Que nos sorprenden porque son pues, muy inesperados, ¿no? Y pues, como digo, a los que no somos grandes conocedores, pues nos dejan sobre todo sin respuestas, ¿no? Ante lo que el nuevo futuro nos puede deparar. Bien, pues al igual que sucedió también con Afganistán, la realidad internacional, especialmente el conflicto de Ucrania y Gaza, ha hecho que pues, aquellos importantes acontecimientos de Siria de diciembre del año pasado pues, ya hayan quedado un poco pues, opacados, ¿no? Con la desgraciada actualidad que tenemos, ¿no? Que la verdad es que pues, uno cuando se levanta por la mañana y enciende el telediario, pues ya empieza el día con un poco de presión porque todo lo que escucha son sandeces o muchas sandeces últimamente y especialmente malas noticias. Pero bueno, para volver a retomar este interesante tema y sobre todo para que nos pueda dar algo de luz y nos pueda informar, pues como digo, tenemos a este equipazo, ¿no? de expertos pues que nos van a ilustrar y nos van a dar respuestas a esos interrogantes que nos hacemos, tanto de qué ha podido pasar, cómo ha sucedido esto, este desmoronamiento de un régimen que había demostrado pues pues parecía, ¿no? Del apoyo ruso y siendo capaz de aguantar a la primavera árabe o los efectos de la primavera árabe, pues ha sido un tanto inesperado. Bien, como digo, yo no quiero robar más tiempo porque creo que el protagonismo lo tienen nuestros tres magníficos ponentes y sin más voy a empezar a presentar al primero de ellos, que es Haitham Amira Fernández. Yo creo que Haitham requiere poca presentación, ¿no? Una persona pues, que es muy conocida, pero en fin, como esto es una cuestión también de cortesía, ¿no? Pues hay que hacer al menos una breve reseña de su currículum. Una breve reseña porque si entrásemos a desglosarlo todo no habría charla y nos quedaríamos hablando de su currículum. Pero en fin, él es licenciado en la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Estudios Árabes y Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown, pero además, como él nos ha estado diciendo, su formación no solo ha pasado por ahí, sino que también ha recibido formación en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de California, Los Ángeles. También tiene una experiencia profesional muy interesante, ha trabajado en las Naciones Unidas y en Human Rights Watch y también pues, ha sido durante casi 20 años investigador principal del Real Instituto del Cano en Oriente Próximo y Norte de África. Además, pues Haitham es autor de innumerables publicaciones y es una persona que tiene una destacada proyección mediática porque es consultado como experto en importantísimos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es, digamos, pues me atrevería a decir, sino el máximo, uno de nuestros máximos expertos en España en cuestiones que tengan que ver con el Oriente Próximo y Norte de África. Así que, Haitham, cuando tú quieras, pues toma la palabra. Buenas tardes, encantado de estar aquí esta tarde. Agradezco a la Fundación Euroárabe que me haya invitado y agradezco a Antonio pues, la amable y sonrojante presentación que acaba de hacer. Voy a intentar hacer un relato sobre Siria para ubicar el país en su entorno geopolítico, intentar destacar algunas de las características de su posición y de dónde viene este país desde antaño y dónde está hoy, y algunas implicaciones de lo que se ha referido Antonio hace un momento, la caída del régimen que dominó el país durante más de 50 años. No solo implicaciones, también alguna incógnita, que son muchas, que voy a hacer referencia en el reparto que hemos hecho de los temas con estas compañeras de mesa, que la verdad es que estoy encantado y es un lujo estar con ellas. Siria antes de 2011, un país con un gran atractivo, un país bastante cerrado al mundo exterior, un país con un régimen que tenía un control estricto sobre todo lo que ocurría dentro,
Y me van a permitir que haga algunas referencias a vivencias personales durante este análisis, que tampoco quiero que sea demasiado ni erudito ni de una geopolítica muy... en fin, yo, mis primeros recuerdos de Siria como niño, que crecía en el vecino del sur, en Jordania, y los fines de semana iba con la familia a visitar Damasco porque estaba a tiro de piedra. Pocos recuerdos de aquella época. El primer recuerdo era con 17 años, que el colegio nos llevó de excursión a Damasco. Volví a Jordania con una sensación que hoy creo que puedo describir como trauma. Y el trauma fue por la sensación de opresión que noté siendo tan chaval, de las miradas, la omnipresencia de las imágenes y del control que uno notaba que estaba en todos lados. Venía de Jordania, que tampoco era un sitio realmente abierto y un país donde uno pudiese decir o opinar lo que quisiera en público. Esto es para hablar de una Siria con el régimen de los Assad que se había decantado dentro de los repartos de poder y los equilibrios en Oriente Próximo, en ese levante mediterráneo, ese Mashrek, donde durante décadas pues, había sido socio de la Unión Soviética antes de su caída, donde se había decantado en los enfrentamientos y conflictos regionales del lado de un bloque que luego se desarrolla en un eje, donde tenía una alianza con la Irán una vez que se convierte en República Islámica tras la revolución de 1979. Esto es llamativo porque en Siria ha gobernado durante muchas décadas el partido omnipresente, el partido Ba'ath, la resurrección en árabe. Un partido que hablaba y pregonaba la unidad entre los árabes desde un enfoque de un socialismo, de una especie de panarabismo del Renacimiento. Claro, era el mismo partido que en teoría gobernaba en el país de al lado, Irak. También el Ba'ath. Y eso de la unidad pues no se llevó a la práctica, sino que estaban enfrentados a muerte, tanto que en esos equilibrios o en esas alianzas regionales, cuando estalla la guerra entre Irak e Irán en 1980, Siria, país vecino, contiguo, pegadito a Irak, con el mismo, en teoría, partido del Ba'ath, se pone del lado de Irán contra su vecino árabe. Es decir, se pone del lado de un país más alejado, persa, una república islámica revolucionaria, en esa guerra. Esto es para poner un poco el contexto de que no todo lo que, bueno, pues en principio se ve parece evidente. Si uno piensa en cuál es el enfoque de un régimen como el de los Assad, en teoría laico, que siempre se ha presentado en su imagen hacia el exterior y también hacia el interior como el defensor de las minorías, el defensor de los cristianos, del laicismo, de una, en fin, y se encuentra con que es el aliado estrecho de un régimen encabezado por un líder supremo, los ayatolás, una semiteocracia que surge de la revolución islámica, uno entonces se da cuenta de que en el fondo, más que compartir valores, lo que se comparten ahí son alianzas, intereses y sobre todo tener enemigos comunes. Y ese es un eje que se presenta como un eje contrario, anti-israelí, sionista, imperialista, capitalista, liderado por Estados Unidos. Vamos a ver si esto tenía mucho de verdad o era también en parte de consumo interno y búsqueda de una legitimación para poder mantenerse en el poder durante largas décadas sin libertades, sin desarrollo, o al menos sin el desarrollo prometido, y sin realmente defender la patria, la soberanía, el territorio y los intereses del país. Esa es la Siria previa a 2011, que llevaba poco más de una década desde que había cambiado la presidencia en ese sistema curiosamente presidencial hereditario. Esto es también una innovación, bueno, se ve en otras partes del mundo, pasar la presidencia como una herencia de padre a hijo. Poco más de una década, como digo, cuando había llegado un presidente más joven, formado
en el exterior, en el Reino Unido, mm, que no estaba preparado por parte del padre para ser el que iba a dirigir el país. Me refiero a Bashar al-Assad, con las esperanzas que surgieron en un primer momento del aperturismo y de que esto podía cambiar y abrir el país a mejor y que podía, eso además lo conoce bien Antonio porque estuviste por allí justo a un poco de llegar a la presidencia. Esas esperanzas, bueno, pues se fueron disipando. Y en 2011, en el contexto de unas revueltas que se van extendiendo por países árabes, empiezan en Túnez, es lo que quedará en los libros de la historia, y cómo van afectando a países donde la gente pierde el miedo a salir y pedir cambios. Cambios pueden ser muchas cosas: reformas, aperturismo, escucha o régimen, escúchanos, estamos hartos, necesitamos soluciones, necesitamos oportunidades, el pan, libertad, justicia social, bueno, pues lo que fuimos escuchando desde Túnez hasta Egipto, Libia y Siria. ¿Qué ocurre en ese momento? El régimen responde de la única forma que sabe responder un régimen como el de Siria. Un régimen que no negocia, no hace concesiones, un régimen que entiende que la fuerza solamente es a base de machacar. Podía haber tenido igual cintura para hacer lo que otros hicieron y se mantuvieron, o el régimen se reprodujo dentro de un estamento, podía ser militar, podía ser un partido. No, lo que hizo fue reprimir con dureza, con extrema dureza. Y sorprendente, porque para muchos en ese momento no se lo esperaban. Otra cosa que recuerdo de niño, el chiste que se hacía en Jordania, ¿sabéis cuándo los sirios se atreven a abrir la boca? Algunos lo han escuchado a veces, ¿verdad? Cuando van al dentista. De repente empiezan a manifestarse en muchas zonas del país a la vez, 2011. Y ahí es donde el régimen reprime y recurre a sus aliados, a sus apoyos internacionales. Aquí ya empezamos a hablar de una complicación de un escenario que inicialmente es interno, hay un enfrentamiento, unas peticiones de cambio, y entra otra capa que es la de los aliados, los socios regionales e internacionales. Y se va complicando ese conflicto civil interno y empieza a adquirir capas que lo hace sumamente complejo durante, como decía antes, casi 14 años. Hay una etapa, en esta narración que quiero hacer, de 2011, que es cuando se inician las revueltas en el sur del país, en Daraa, se van extendiendo hacia todo, casi prácticamente todo el país, hasta, entre 2011 y 2015. Ahí hay una etapa en la que hay unos avances, hay una radicalización, la revuelta se militariza, el régimen machaca, aplasta, destruye, lanza barriles bomba, bombardea, utiliza todo lo que tiene a su alcance, incluidas armas de destrucción masiva contra su población civil, su propia población civil. En 2015 parece ser que el análisis que se hace por parte de los aliados del régimen sirio es que el régimen está a punto de colapsar, que cae. Y ahí es cuando entra Rusia, con una intervención directa en el otoño de 2015, directa, es decir, directa, se presenta con sus armas, con su ejército, con su aviación, con sus soldados, inteligencia, etcétera, etcétera. Entra también, digamos, intensifica su presencia la milicia libanesa Hezbollah, Partido de Dios, un aliado del régimen de los Assad desde su creación de esta milicia, que está además con una formación militar, que tiene efectivos, que desplaza para controlar unas zonas del país y apoyar y apuntalar el régimen para que no caiga. Y esto lleva, aparte de un baño de sangre, una destrucción interna de la que se hablará, una destrucción física, humana, material a todos los niveles, a una situación casi de un estancamiento donde tampoco queda muy claro quién ha ganado ni quién va a hacerse con el control del país y cuál va a ser la Siria del mañana. En el noroeste del país, en la región de Idlib, se crea una especie de difícil de describir, ¿no? Como un ente casi de funcionamiento autónomo que va a tener mucha importancia en lo que voy a mencionar a continuación. Esto me lleva a hablar del 7 de octubre de 2023. Ese sábado, si no recuerdo mal, donde vimos todos con estupefacción cómo de repente desde Gaza
Hamas, milicias palestinas, invadían Israel, técnicamente el territorio pues, del Estado de Israel, reconocido al menos así por parte de muchos países del mundo, de una manera inesperada, de una manera abrumadora durante las primeras horas, y que muchos nos dimos cuenta de que esto va a cambiar muchas cosas. Muchos intuimos que no iba a ser bonito lo que vendría después. Algunos desde los primeros 10 días ya empezamos a utilizar el riesgo de genocidio, pero no solamente las implicaciones para la población de Gaza, esos 2 millones y pico de habitantes que viven en una zona tan altamente, densamente poblada, en una zona muy pequeña de territorio, sino también para toda la región, para lo que conocíamos que era Oriente Medio. Los meses transcurridos desde entonces, ¿cuántos van ya? 16 aproximadamente, 16 meses nos están confirmando que están cambiando muchas cosas de fondo en toda la región. Aún no sabemos cómo va a quedar. Muchos hablan ya de la reconfiguración de Oriente Medio, de esos sueños del nuevo Oriente Medio. Tengo que advertir, como alguien que ya lleva observando esto y leyendo y analizando mucho tiempo, que lo del nuevo Oriente Medio lo hemos visto muchas veces antes. Ha sido una referencia a lo largo de las décadas. ¿Cuántas veces ha habido un nuevo Oriente Medio? Que por desgracia en muchos sentidos se parecía demasiado al viejo Oriente Medio, o que al menos las promesas de que ese nuevo Oriente Medio iba a traer más estabilidad, más paz, un orden controlado por Estados Unidos, tal vez, por Israel, pues tampoco digamos que el historial ha sido brillante de todas las veces que hemos escuchado hablar del Nuevo Oriente Medio. Ahora, de nuevo, estamos en otra nueva fase que oímos hablar de ese término Nuevo Oriente Medio. El impacto del 7 de octubre daría para mucho, para hablar largo y tendido, pero en el caso de Siria tuvo varios impactos directos que explican lo ocurrido en estos últimos 2 meses y pico. Por un lado, Irán, gran apoyo del régimen de Assad, presencia física militar en Siria, utilizado Siria como puente hacia Líbano y la milicia Hezbollah. Siria es atacado, como venía siendo el caso durante mucho tiempo, mucho hablar de la defensa de la patria, la nación, la soberanía, pero cada 2 por 3 la aviación israelí bombardeaba Siria lo que quería, como quería y cuando quería. Y el régimen de Assad, que yo sepa, nunca ni respondió, ni creo que se defendiera ni siquiera. En esa guerra, en parte por delegación, en un principio entre Israel e Irán, Siria está en el medio y Siria es bombardeado, depósitos de armas de iraníes, y en abril del año pasado, si no recuerdo mal, el bombardeo del consulado iraní en Damasco. Estas son palabras mayores. No solo se bombardea la sede diplomática, sino que está habiendo una reunión de altos cargos militares de fuerzas de la República Islámica de Irán que intervienen en todo el escenario libanés y del Gran Oriente Medio. En esa política iraní multifrente llamada Eje de la Resistencia, grupos que tienen una afiliación de distinto grado con Irán, con la República Islámica de Irán, que esos grupos armados pues, ejercen también como influencia de Irán en la región, allá donde hay conflictos, allá donde hay ocupación, allá donde hay otras cosas, y servía para Irán como una defensa avanzada. Es decir, mientras haya jaleo en otras partes de la región, sea en Palestina, en Líbano, Siria, los grupos también en Irak, o incluso en Yemen, un sitio ya más alejado, pues eso era una manera de evitar que el conflicto fuera directamente a territorio iraní, defensa avanzada. En el caso de Siria, bombardeos israelíes, ataques directamente contra intereses y objetivos iraníes en Siria, y muy importante lo que le ocurre a la milicia de Hezbollah, que estaba apoyando al régimen de Assad. Cuando
se empiezan el lanzamiento de cohetes, ataques, misiles entre Hezbollah, por un lado, en Líbano, y el ejército de Israel, por otro lado, evacuación de poblaciones, en fin, una escalada, cada vez pues iban a más. Muchos milicianos, miembros armados de Hezbollah, pues tuvieron que retirarse del territorio sirio para ir a combatir a su territorio, para estar en Líbano. ¿Qué ocurrió durante la intervención de Hezbollah en Siria durante los años del conflicto interno? Ese apoyo al régimen de Assad. Se relajó mucho el control interno de Hezbollah sobre la seguridad interna, cómo funcionaban, en quién confiaban, cómo se comunicaban, con quién trataban, con qué agencias, etcétera. Y esto permitió a Israel, con su gran capacidad de inteligencia, en fin, de tecnológica y humana, penetrar Hezbollah de una manera que vimos al final lo que ha llevado fue a durísimos golpes contra esa milicia en Irán. Recuerdan el episodio de los Busca, los walkie-talkies, los asesinatos selectivos muy precisos, la eliminación de prácticamente toda la cúpula casi de Hezbollah, incluido su secretario general, etcétera. Todo esto iba minando la posición de Assad y su régimen dentro del país. Un régimen podrido por dentro, por la corrupción extrema en la que vivía, por la sensación de impunidad extrema. Y, en fin, esto algunos dirán, claro, esto es propaganda anti, en fin, porque ellos eran antiimperialistas, se presentaban. Por favor, miren los vídeos de los garajes de vehículos que tenían en sus palacios los antiimperialistas de Assad. Van a ver una colección de coches de lujo poco antiimperialistas y van a ver cómo se las gastaban la familia y los que rodeaban ese círculo de poder con los privilegios que vivían, mientras los sirios estaban viviendo en una situación de mucha necesidad y de indignidad. Ya no solamente la necesidad de las carencias materiales, la indignidad, la falta de dignidad. El 8 de diciembre pasado, aquí también una consideración personal, eh, estaba en una conferencia en Doha, en un foro anual que acoge a analistas, a gente de todo el mundo y también a veces hay altos cargos que bueno, pues dan sus discursos públicos, en fin, muy de relaciones públicas que tienen que hacer, es su trabajo, pero ahí es donde se estaba negociando qué hacer tras el avance de los rebeldes que venían desde el noroeste del país, desde Idlib, que iban avanzando cuando iban cayendo ciudades de una forma inesperada, con el presidente sirio fuera del país, en un régimen muy vertical, muy jerárquico, donde nada se mueve sin que vengan las órdenes de arriba. Claro, está lejos, está Moscú encima, ¿no? Entonces, en esos encuentros que había entre ministros de exteriores durante ese foro que se estaba celebrando en Doha, el 7 de diciembre es cuando se reúnen, está el primer ministro ruso, el iraní, el turco, se reúnen, hablan, no ven claro seguir apoyando el ruso y el iraní al régimen de Assad, se dicen entre ellos, hemos perdido la confianza en Bashar, porque no estaba dando resultados y no era capaz de controlar aquello y iba engañándolos. Engañaba a los rusos diciéndoles que se acercaba que sí, estaba con ellos y se engañaba a los iraníes diciéndole que no, no, vosotros sois mi apoyo principal. Y lo que nos encontramos es que la mañana del 8 de diciembre, un domingo, pues la noticia de la mañana es que ha huido, mejor dicho, lo han trasladado a Rusia. Él, familia, y que se ha desmoronado el régimen que parecía que controlaba los resortes de la seguridad, de la inteligencia, el control de Damasco, que es una ciudad que en teoría debería ser fácil de proteger y de defender por su orografía, el control desde las montañas frente, el Monte Pasión. Eh, Esto es un movimiento sísmico en Oriente Medio. Este fin de más de medio siglo de algo que sabíamos cómo funcionaba, abre las puertas a algo lleno de incertidumbres
que no sabemos por dónde va a ir, pero ya tenemos pistas, cómo ese avance ocurre de una manera eh, no sanguinaria, como muchos habrían imaginado, habrían pensado un baño de sangre a mayor escala de lo que ya había pasado durante todos esos años en Siria. No, la entrada en Damasco no se produce en esos términos. Los mensajes que empiezan a llegar desde el primer momento por parte de los grupos rebeldes, en este caso estoy hablando sobre todo de Hayat Tahrir Sham, difícil de traducir, la Organización para la Liberación del Levante, como quieran llamarlo, HTS, desde el norte y también otros grupos desde el sur, los mensajes eran: esto no se trata de venganza, preservar las instituciones del Estado, que la gente siga yendo a sus puestos, eh, hablando de habrá que aplicar una justicia, pero no tomársela por las manos. Y esto es lo que nos está llevando a esta situación, y concluyo con las implicaciones. El eje de la resistencia se desmorona. Irán ve como su gran inversión en dinero, en armas, en apoyo, en diplomacia, durante largas décadas, se quedan cero en Siria. Al mismo tiempo, Hezbollah en Líbano recibe golpes durísimos, sigue manteniendo cierta capacidad, pero en fin, no es lo que era. Hamas en Gaza le queda una muy pequeña capacidad, sigue existiendo, en contra de los deseos del gobierno de extrema derecha israelí, que era aniquilarlo. No lo ha aniquilado, pero claro, ya no es dentro del eje de la resistencia el elemento que antes estaba ahí y para poder ejercer una función. Implicaciones. Turquía apoya a los rebeldes. El papel de Turquía va a ser cada vez más importante. Estos rebeldes quitan de en medio un elemento del complejo escenario sectario dentro de la sociedad siria, que era un régimen donde los alawíes de la familia de Assad, con otros grupos de otras confesiones también aliados del régimen, eran capaces de controlar, dominar y sacar los privilegios, de repente se encuentran con un sistema nuevo, con un dirigente que en un primer momento no tiene un cargo y desde hace poco ya se convierte en el presidente de la República Árabe Siria. Me refiero a Ahmed Shara, con un historial que muchos señalan como problemático. Venía de haber formado parte de Jabhat al-Nusra, es decir, que en su momento parte de Al-Qaeda, en fin, con unos elementos problemáticos, él y algunos de los que ahora han integrado el grupo, el núcleo duro de este movimiento, que es el que está ahora mismo, pues de alguna manera, llevando esta fase interina, pero que reciben a delegaciones de todo el mundo. En 2 meses y medio han visitado Siria más delegaciones de alto nivel internacionales que en largas, no sé si decir décadas, pero más que en una década. Y esto genera un cambio de muchos paradigmas. Países árabes que de repente ven como Siria vuelve, ellos lo interpretan como vuelve, digamos, al redil árabe que no está bajo el dominio de Irán, no árabe, que vuelve a un mundo árabe suní, más allá de un chiismo o de un alauismo, en fin, que a veces iba por libre, eh, y que se encuentra al mismo tiempo con que el territorio de Siria es ocupado en una pequeña porción por Israel. Aprovecha Israel la situación y ocupa más territorio del que ya ocupaba antes en Siria. Esto también es problemático. No se está dando mucha, acabo con esto, no se está dando mucha importancia a un elemento que creo que es clave. Israel destruyó todo lo que podía hacerle daño de las Fuerzas Armadas sirias. Es decir, mientras sabía dónde estaba todo, mientras el régimen era el de Assad y tenía armas que podían hacerle daño a Israel, Israel no las atacó. Debía ser que se sentía bastante cómodo y seguro con un enemigo como el régimen de Assad. Cuando cae el régimen de Assad, Israel entonces dice: cuidado, que estos nuevos igual pueden utilizar lo que me puede hacer daño y lo destruyo. Y deja a Siria hoy como un país prácticamente sin capacidad de autodefensa, además de todos los enormes retos internos que tiene. En el debate podemos hablar de algunas incógnitas. Muchas gracias.
Bien. Bien, Jaiza, muchas gracias por esta interesante ponencia en la que, pues, como era de esperar, has tocado elementos claves importantes que seguramente puedan tener después continuidad en el debate. Bien, nuestra siguiente ponente, perdón, es Leila Nachaguati Rego. La doctora Nachaguati es profesora en comunicación en la Universidad Carlos III y miembro de la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, que es una red internacional de derechos que provee los derechos humanos a través de la información y la comunicación. También es fundadora del portal Syrian Tool, que busca mostrar pues un poco, ¿no? Pues la vida, ¿no? De la población siria y también alguna manifestación de su producción artística y cultural. Y también una cosa que me ha llamado la atención, que eres autora de una novela, ¿no? Cuando la revolución termine, en la que eso sería antes de entrar en las arcas caudinas de la NECA, que te pueda permitir esas libertades, pero en fin, pues en esa novela, pues no la conozco, la verdad, pero me ha dicho saber que, bueno, pues que recoges también pues importantes elementos del pueblo sirio, ¿no? Y es un cierto homenaje a su rica tradición y cultura. Bien, pues sin más, te cedo la palabra pues para que nos ilustres con tu intervención. Muchísimas gracias. ¿Qué tal se oye así? ¿Me acerco más? ¿Me acerco menos? Ahora, Así. Así demasiado, ¿no? Así. sí. Bien. La distancia media. La distancia media que es la perfecta para la empatía. Demasiado lejos no empatizamos, demasiado cerca tampoco. Distancia media. Gracias a la Fundación Euroárabe, además estoy emocionada porque hace, no sé, 15 o 18 años que estudié un máster aquí y estaba subiendo por esas escaleras y era una sensación rarísima porque no he vuelto nunca más y estoy volviendo ahora. Y también estudié en la Cartuja, filología árabe y ahora estoy viendo caras conocidas, gente que hace muchos años que no veo y la verdad que una de las razones para venir también siempre es ese elemento humano y ese elemento de arroparte que siempre tiene Granada. Es difícil ser la segunda, supongo que Juzaima será más difícil para ti, porque voy recogiendo datos y pinceladas que va dando Heizam y tengo esto lleno de anotaciones que no entiendo ni muy bien yo. Em, pero bueno, creo que como estamos bastante alineados también, empezaré diciéndoos una frase que le oí hace unos días a mi amigo Yassin Sueja, que también es como yo, mitad sirio, mitad gallego, y, y ha vuelto a Damasco después de 15 años sin poder entrar. Y dijo esta frase que me puso la piel de gallina. Dijo, Siria está en la UCI. Siria está en la UCI. Y sin embargo, como tantas personas, era impensable poder entrar en ese país. Yo misma llevo muchos años sin poder entrar y ahora estoy planeando un viaje con tanta gente eh, que no podíamos entrar por esta situación de censura, de represión. Entonces, a pesar de que está en la UCI, algo que también dice Yasin Sueja, es que por lo menos ahora podemos cuidarla, podemos empezar a cuidarla, a darle esos cuidados intensivos que necesita, en vez de los golpes, las patadas y los maltratos que ha sufrido durante 50 años. Y por mi parte, por la parte que a mí respecta y a la de muchos sirios y sirias de dentro y fuera del país, estamos deseando cuidar ese país tan maltratado, tan rico, tan cuna de la civilización, en el que se hablan lenguas que están muertas en otros sitios como el arameo, en el que coexisten religiones, culturas, diversidades inimaginables en otros lugares. Y es algo que pertenece a la humanidad. Por eso cuando hablamos de los Assads del mundo o cuando hablamos de los Netanyahus del mundo, no hablamos de enemigos de los sirios o de los palestinos, hablamos de enemigos de la humanidad. Y desde ahí tenemos que verlo y desde ahí tenemos que aprender también qué lecciones extraer de procesos como el sirio o como el palestino. O como todos los procesos en otros países donde la impunidad campa a sus anchas, que nos muestran hacia dónde avanzan las tendencias también en el resto del mundo. Haytham ha dado un repaso muy interesante de la historia de ese reino del terror que fue Siria. Yo siempre trabajo con mis alumnos de comunicación y periodismo,
que todo lo que ocurre en Siria, y yo creo que en toda la región de Oriente Medio, y quizás en otras también, pero particularmente todo lo que ocurre en esta región de Oriente Medio, tan llena, en la que confluyen tantos intereses geoestratégicos, políticos, locales, creo que para entender cualquier cosa que suceda ahí hay que aplicar una triple lente. Hay que ponerse unas gafas de triple lente, local, regional y global. Si solo atendemos a lo que está pasando dentro, nos queda un análisis que no tiene en cuenta en qué medida todas las potencias del mundo influyen para mover la situación en su beneficio. Pero si solo nos quedamos en esas potencias, en esas guerras de juego de ajedrez, terminamos viendo a los pueblos como meros peones, como meros títeres, como si no tuviesen agencia, como si no tuviesen capacidad de reaccionar por sí mismos a sus propias dinámicas internas, que es algo que sucede a menudo cuando desde el norte se mira al sur, se mira al otro árabe, se mira al otro musulmán, se mira al otro del sur, como si no fuese capaz de desarrollar sus propias reacciones a sus propias situaciones, a sus propios contextos. Entonces, como tendemos a ver continuamente el discurso de las élites que crean la guerra, que es algo que repite mucho una académica que yo respeto mucho, que se llama Kristen Sylvester, y ella habla de la importancia que desde la academia, desde los medios de comunicación, desde todos los ámbitos, eh, cambiemos el foco de recoger la guerra desde las élites que la promueven y pasemos el foco a la guerra encarnada por las personas que la sufren, es decir, los testimonios de esas personas en primera persona que muchas veces están ausentes en los análisis. ¿Cuántos análisis leemos sobre Siria sin un solo experto sirio, sin una sola periodista, académica, defensora de derechos humanos? ¿Cuántas veces oímos hablar de Palestina, de Egipto, sin que se mencione a una persona experta de ese país, como si en ese país, en esos países, no supiesen mejor que nadie cuáles son los retos, las amenazas, y no tuviesen también propuestas que ofrecer en cuanto a esas realidades? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nos acercamos a Siria como un país en el que hay muchas cuestiones internas, sociales, políticas, económicas, en el que algo que hay que tener muy importante en cuenta, que además vamos a intentar utilizar estos 10-15 minutos que me quedan para desmontar, ¿no? Para desmontar algunos bulos, ¿por qué no? Ahora que estamos en la época de las fake news, vamos a desmontar también algunas fake news. Es esta cuestión de la diversidad. La diversidad es una palabra maravillosa. La diversidad es una palabra que ahora, dentro de las nuevas regulaciones que está imponiendo el gobierno estadounidense, se ha convertido en una palabra tabú, se ha convertido en una palabra prohibida. Diversidad, equidad, igualdad, inclusión, ¿no? Pero diversidad es una palabra hermosa. Sin embargo, puede ser utilizada también de forma muy perversa al aplicarla en estos contextos en los que se le pide a un pueblo que está saliendo de una situación catastrófica, ya, pero ¿y las minorías? Ya, pero ¿y los cristianos? ¿Y los drusos? ¿Y los kurdos? ¿Y los armenios? Ya, pero ¿y los sirios en general? Quizá lo que hay que trabajar es la noción de ciudadanía y no la noción de confesión religiosa. Quizá eso no significa que no haya el derecho y que no haya que respetarlo y que no haya que articularlo a un poder vivir en el que cada confesión religiosa pueda desarrollarse libremente y con una mención muy especial a los derechos del pueblo kurdo, que a mí personalmente me preocupan bastante. Pero cuando desde fuera se habla de la diversidad de los sirios, muchos sirios y muchas sirias lo encontramos problemático, porque se reviste de un discurso sectario, algo que debería de plantearse en clave de ciudadanía. ¿Qué derechos tienen los sirios y las sirias? Bueno, hasta ahora no han tenido ninguno. A ver si a partir de ahora tienen alguno. Entonces, además hemos visto lo mal que han funcionado en otros países. Tenemos muchos ejemplos, como el vecino Líbano, de lo mal que funciona el enfatizar la división sectaria, ¿no? Y de lo importante que es construir comunidad, construir colectivo a partir de nociones de derechos, a partir de nociones de lucha contra el autoritarismo, más que a partir de cuestiones de confesiones religiosas. Entonces, algo muy importante que tener en cuenta es que en Siria la división hasta ahora
no ha sido en clave religiosa. No ha sido, por un lado estaban los drusos, por otro estaban los kurdos, por otro estaban los cristianos. Ha sido más bien una división basada en los diferentes niveles de privilegio. Entonces hay un estado policial, un estado totalitario, a la 1984, como lo describía Orwell, un reino de terror, como lo describía el líder comunista Riyad Turk. Entonces, dentro de ese reino del terror, pues había una élite que se privilegiaba, y en esa élite ha habido alawitas, pero también ha habido cristianos, pero también ha habido población sunita, pero ha habido kurdos, pero ha habido de todo. Y luego había una gran masa de personas fuera de esos privilegios, pues porque opinaban diferente, o porque reclamaban un derecho, o porque simplemente existían en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Entonces hay que entender Siria en clave de autoritarismo frente a no autoritarismo. Hay que entenderlo en clave de acceso a los recursos, acceso a esos círculos de privilegio y no enfatizar una división religiosa que hemos visto en incontables ocasiones, la de problemas que trae. ¿Qué más podemos desmontar para intentar entender más en qué punto están los sirios y qué necesitan ahora? Bueno, pues venimos de un contexto en el que, claro, cayó una dinastía de décadas en cuestión de días, como explicaba Haytham. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que al retirarse Hezbollah, al retirarse Irán, cómo es posible que el ejército sirio se derritiera como un azucarillo al sol? Desapareció, no había, ni siquiera hacía falta Hayat Tahrir Sham. Había zonas donde desaparecieron sin fuerza militar. En zonas como Sueida, donde no hay rastro de grupos armados, extremistas ni nada que se le parezca, simplemente desaparecieron porque sin ese sostén regional global no había nada. El régimen no era nada. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el país estaba secuestrado y que cuando esas potencias secuestradoras dieron un paso atrás, todo se desplomó y pudo haber una avanzada terrestre que aprovechó el momento adecuado. Tampoco vamos a ser ingenuos de pensar que no hubo conversaciones con actores regionales y globales que facilitaron o permitieron que eso sucediera, pero la cuestión es que internamente el ejército no era nada y el régimen sirio ya no era nada. Porque no, claro, hay regímenes muy turbios y muy funestos, pero que se ocupan de garantizar al menos un mínimo de bienestar a sus tropas, un mínimo de contentar a sus aliados. Pero en este caso, el autoensimismamiento de esta familia, de este clan de los Assad, era tan profundo que olvidaron incluso dar de comer a su propio ejército. Hablamos de un ejército que pasaba hambre, que pasaba penurias, que no tenía a veces calzado, que no tenía uniformes decentes, que era la risión, era la vergüenza de cualquier ejército que se precie. Encima teniendo como vecino, como tenemos al etnoestado en el sur, ¿no? Imaginaos la comparación militar también. Entonces estaba en tal nivel de precariedad el ejército, estaba en tal nivel de precariedad, de carestía, con un 90% de la población pasando penurias bajo el umbral de la pobreza, con unas sanciones que son inhumanas y que hay que retirar, que el primer paso para que el país levante cabeza es que se acaben esas sanciones, que se levanten esas sanciones, que eran contra el régimen, y como el régimen no pensaba hacer nada para cambiar la situación, pues lo que hizo fue invertir en negocios turbios como el Captagón, que es la cocaína de los pobres, que es devastadora para una población que ya estaba devastada de por sí y no lejos y no solo se quedó en Siria, sino que empezó a exportarla a países también del Golfo. Creo que también el hecho de que Assad se enrocara en ese narcoestado y en exportar esa droga, creo que influyó en que empezase a ser cada vez más un paria para esos vecinos que en algún momento no lo veían tan mal. Entonces, en ese estado de precariedad absoluta del ejército, tengo 5 minutitos, de narcoestado, de sanciones, de un entramado de centros de tortura que no se pueden calificar de cárceles, eso eran campos de exterminio.
sea, Sednaya no tiene nada que envidiar a los campos de concentración de lo peor que hemos visto a principios del siglo pasado. Entonces, el 7-8 de diciembre se abrieron esas cárceles y los sirios y sirias, con todos los miedos que podamos tener, con toda la incertidumbre, pudimos respirar por primera vez en décadas. Después de décadas, con una bota aquí en el cuello, por primera vez te puedes llenar los pulmones de oxígeno y respirar, y sentir un mínimo de dignidad humana, un mínimo de orgullo de ser humano, después de haber sido tratado como subhumano durante décadas. Y en este contexto en el que estamos ahora, ¿qué hace falta? Hace falta todo. Hace falta todo. Y sobre todo hace falta no juzgar duramente a un pueblo que hará lo que pueda, con muchas dificultades y con muy pocos recursos. Pedir con todos los medios a nuestro alcance que se levanten esas sanciones que el pueblo sirio no merece y no puede soportar. Particularmente en España, y de esto creo que nos puede hablar más Husseima, pero creo que España puede aportar también mucho en cuestiones como justicia transicional. Ahora mismo Siria se enfrenta a una situación muy complicada en la que hay más de 100.000 desaparecidos, que bueno, más que desaparecidos parece que están muertos, porque esas cárceles se han vaciado y de esas cárceles no han salido seres humanos, han salido espectros. Y los que seguían vivos eran espectros. Había un señor que vi que llevaba ahí desde el año 80 y salió preguntando si es que lo había sacado de la cárcel Saddam Hussein. O sea, el hombre estaba todavía en la época de enemistad del Ba'ath entre Hafez al-Assad y Saddam Hussein. Es un hombre al que le han privado de 40 años de historia. Imaginaos el nivel de aislamiento, yo no he conocido ningún caso así, de nivel de aislamiento en esas cárceles en las que en 40 años no has sabido nada del exterior y todavía te has quedado en la época de Saddam Hussein contra Hafez al-Assad en el año 80. Imaginaos, ¿no?, cómo estaba esta gente. Entonces, apoyar en lo que se pueda en cuestiones de justicia transicional, porque hay mucho que documentar. Hace falta un sistema para documentar los desaparecidos, sobre todo que se respete también las paredes de las cárceles, porque la tendencia es a quemarlo todo, obviamente, y creo que desde el gobierno interino están haciendo un buen trabajo en no prenderle fuego a todo, en no fomentar actos de venganza que, por otro lado, serían muy esperables en un contexto de tanto dolor y de tanta injusticia. Entonces, apoyar en lo que se pueda y, sobre todo, acercarse con humildad a un país que la mayoría desconoce, que es complicado, incluso para quienes lo conocemos es complicado. Hacerlo desde la humildad, hacerlo entendiendo que Siria tiene particularidades locales, no venir con una plantilla de esto pasó en Irak, esto pasó en Afganistán, lanzando augurios, lanzando malos presagios que nadie necesita, porque nadie más que los sirios sabe los problemas y las preocupaciones que tiene por delante. Entonces, si no se viene a apoyar y a levantar el ánimo, mejor no venir. Si no se va a aportar para transmitir negatividad en una situación tan complicada, a veces eso no aporta. Y sobre todo, en lo que se pueda, en este proceso de gobierno de justicia transicional, en el apoyo en la constitución en la formación de una nueva constitución, de elecciones. A mí personalmente me preocupa que todos los países que nos rodean o son directamente estados genocidas o son con tintes autoritarios. No parece que lo que rodea a Siria y quienes ahora mismo están invirtiendo dinero, tiempo, energía en apoyar este proceso tengan mucho interés en promover una Siria democrática y libre. Seguramente porque no está en su ADN tampoco. Entonces, ¿quién se está implicando en apoyar a Siria? Pues esperemos que una diversidad de actores que no deje a Siria también confinada a actores con sus propios intereses, que muchas veces son también a costa de la población local, ¿no? Pero vamos a seguir comentando todo esto, no quiero tampoco extenderme muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Yo me quedo con esas ideas que nos han dado, que nos ayudan a salir de esas ideas preconcebidas, ¿no?, de cómo es Siria y cómo son esos elementos internos que muchas todos asumíamos.
Bien, nuestra última, pero no por ello menos importante, ponente es Hussaima Moaitz. Nunca termino de pronunciarlo bien, lo siento. Moaitsam Peregrina. La doctora Moaitsam es investigadora de esta casa, de la Fundación Euroárabe, y además también es compañera del Departamento de Derecho Internacional Público. Por lo tanto, es una persona pues, muy próxima y muy querida a esta casa y por lo tanto me va a permitir pues, unas palabras que a lo mejor dejan ver pues, ese cariño, esa cercanía que tenemos. No voy a decir que es una joven promesa porque es una joven consolidada, ¿no? Además es flamante premio nacional al mejor expediente académico. Yo puedo decir que muy merecido. Tuve la suerte de que fuese alumna y la verdad es que pues era una de las mejores alumnas que he tenido en todos los años que llevo dando clase, ¿no? Además, pues, como digo, es doctora y ella se ha dedicado a estudiar temas relacionados con los procesos de paz, la mediación internacional y la inclusión social en contexto de conflicto armado, ¿no? Pues tiene importantes publicaciones en revistas de altísimo impacto y ha publicado recientemente una monografía titulada Mujer, Paz y Seguridad, la participación de la mujer en los procesos de Siria, Yemen y Libia. Así que, sin más, Jusaima, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecer a la mesa, a tan ilustres personas. Es de verdad un honor para mí poder compartir este espacio con todos ustedes y, por supuesto, con mis compañeros. Estamos en un momento, pues lo decíamos antes Leila y yo, eufórico, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente nos encontramos ante el final de un régimen que, bueno, ya lo han calificado mis compañeros, ha sido brutal, sangriento, basado en una concentración de poder completamente antidemocrática, ¿no? Siempre lo calificamos dentro de los regímenes, ¿verdad? Entre los regímenes autoritarios, el autoritarismo cerrado, ¿no? Ya que tengo aquí a mis alumnos y a mis compañeros también, por una sencilla razón, y es que siempre ha sido un triángulo, ¿verdad?, entre las agencias de seguridad, el presidente y el partido, ¿no? Y a todo esto, pues, le podemos añadir adjetivos y demás, pero no deja de ser un régimen criminal. Esto ha sido así, ¿no? No voy a hacer un recorrido cronológico, ¿no? Porque bueno, ya en cierta parte lo han hecho mis compañeros. Simplemente, y como ha resaltado Antonio, dada mi especialidad, sí quería aprovechar y retomar un poco aquí el papel de la comunidad internacional, sencillamente. Al inicio, ¿no? Bueno, de la revolución y ulterior conflicto armado, tuvimos una pugna, ¿no? Por el territorio inicialmente, ¿verdad? Entre 2011, 2012, 2013. Llegamos a un punto de inflexión en 2015, ¿verdad? Que ya lo ha señalado Haitham, con una aparente caída del régimen, ¿no? Parecía que era inminente. Y enseguida vinieron pues, el factor externo, ¿no? Que es clave para comprender el conflicto sirio y también clave para comprender la supervivencia del régimen, ¿no? Desde este punto de vista. Y aquí nos vamos a quedar, porque bueno, a finales de 2016 comienza un proceso, una iniciativa, y me niego, aunque siempre a la literatura académica se le califica como de una iniciativa de resolución de conflictos y para mí no casa con el concepto de resolución de conflictos que nosotros trabajamos entre mi alumno y demás. Este fue el proceso Astana. Esta es el primer, digamos, o no el primero, pero sí el procedente del orden iliberal, ¿no? Que van haciendo. Todo esto lo vamos a conectar con la comunidad internacional, sociedad internacional, sistema internacional, me da igual la tecnología que quieran utilizar, pero por una sencilla razón, es que el orden liberal, ¿verdad? El orden que nace tras la Segunda Guerra Mundial se está viendo completamente, bueno, se está viendo contestado, cuanto menos, ¿no? Y surgen otras formas de entender el orden, el derecho internacional, la forma en la que los estados se tienen que relacionar y fruto de ese orden iliberal, que lo vamos a llamar iliberal, pero bueno, lo pueden denominar de otras formas, nace esta otra iniciativa, el proceso de Astana. ¿De acuerdo? ¿En contraposición a qué? En contraposición a lo que había nacido en Ginebra, ¿no? El proceso de Ginebra. Esto era lo que llevaba la ONU, lo que en principio la comunidad internacional apoyaba, y digo en principio porque todos y cada uno de los actores, tanto desde Europa, Estados Unidos, como en la región, han actuado como saboteadores del mismo en distintos puntos, por distintas razones, pero lo han hecho. Entonces tenemos esta doble contraposición de dos procesos, dos iniciativas de resolución por parte de la comunidad internacional, que no estamos viendo esa perspectiva, ¿no? Desde qué hace la comunidad internacional en este sentido. Y el proceso de Ginebra
comienza en 2012, hemos tenido 4 mediadores, la actual sigue en pie, Geir Pedersen, hemos tenido de Kofi Annan, Lakhdar Brahimi, Staffan de Mistura y Geir Pedersen por último. Y en contraposición a esto, ¿de acuerdo? Empezamos desde 2012 hasta hoy, eso en Ginebra. ¿Qué ocurre en Astana? En Astana pues empezamos desde finales de 2016 hasta, pues ha terminado, pues podemos decir que, bueno, pues está más que acabado, pero ya está acabado, ¿no? Desde 2020, 2021, ya Astana no tiene ningún rol, no tenía ningún rol. Bien, 2 iniciativas de resolución proceden de la comunidad internacional, formas de abordar el conflicto, 2 órdenes completamente diferentes, no solo hacia Siria, sino también hacia el resto del mundo, 2 formas de comprender las relaciones internacionales igualmente. Bien, hitos, ¿no? Hitos dentro de estos 2 procesos o de 2 iniciativas de resolución, ¿no? De resolución de conflictos. De nuevo con el asterisco en el proceso de Astana, por cuanto que ahora verán, permítanme demostrarles que de resolución de conflictos tenía poco. El proceso de Ginebra, liderado o bueno, mediado por ONU, siempre ha tenido en mente 3 niveles, que es un poco las lentes que señalaba ya Leila. ¿De acuerdo? El mismo Kofi Annan, ya cuando dimitió por completa imposibilidad a la hora de gestionar todo esto y de mediarlo, según el mandato que le había dado el Consejo de Seguridad, decía, tenemos 3 niveles, y yo me encuentro en un galimatías en el cual yo tengo que hacer que estos 3 niveles se alineen para conseguir un espacio de diálogo para el cual tenemos para producir una especie de resolución a este conflicto, ¿no? Esos 3 niveles, la mencionaba Leila, local, nacional, regional e internacional, ¿no? Bien, fruto de esto tenemos un comunicado, el comunicado de Ginebra, y más adelante esto se va a consolidar en una resolución, ¿de acuerdo? Que todos los que estamos familiarizados con Siria la conocemos, la 2254 de 2015 del Consejo de Seguridad, donde se habla pues, de un proceso de transición política, pues un poco el orden liberal, que vamos, la plantilla, ¿no? Odiamos las plantillas, pero en principio es la plantilla que se utiliza para resolver conflictos en otros lugares igualmente, ¿de acuerdo? Es un poco la idea del proceso, gobierno de coalición, ¿de acuerdo? Unas elecciones, un proceso de transición y demás, una nueva constitución, distintas cestas, ¿de acuerdo? Dentro de esa lógica de resolución de conflictos. Y eso está aquí, y se intenta importar al caso de Siria. Completamente imposible importarlo. ¿Por qué? Por distintos motivos. El primero de ellos es una de las partes a nivel nacional, el régimen, ¿de acuerdo? No quiere negociar. No lo va a hacer, nunca lo ha hecho, mala fe desde el inicio, ¿de acuerdo? No se reúne, se niega a letarga las conversaciones de una forma completamente innecesaria. Incluso hubo una vez, ¿de acuerdo? Recientemente, en el último, digamos, el último vestigio que quedaba de este proceso, que era lo que se denominó como el Comité Constitucional, que realmente viene de Astana, pero ahora abordaremos Astana. Incluso aquí llegó a mandar en su propia delegación a gente, bueno, pues que negociadores dentro de la delegación de Nacional que estaban contagiados de COVID. O sea, la idea era un poco, pues, sabiéndolo pues, aletargarlo, ¿no? Por lo menos posponer estas negociaciones. Además, nunca se sentó con buena fe, es decir, a pesar de dar vaivenes, ¿no? De poner prioridades, de decir, bueno, nosotros queremos hablar de terrorismo, vosotros queréis hablar de justicia transicional, eso nunca lo ha permitido, ¿de acuerdo? Nunca se ha sentado delante de la oposición política. De hecho, siempre han sido conversaciones de proximidad, ¿de acuerdo? Donde el mediador se mueve entre las habitaciones, ¿de acuerdo? Y habla con unos, habla con otros, traslada mensajes. Y ese es el espacio de negociación que tenía ONU. Llegamos a vamos a poner 2016, ¿de acuerdo? Porque ONU tiene ese proceso, ¿de acuerdo? Donde se reúnen en principio élites políticas y militares, pero esa era la lógica, ¿de acuerdo? Pero si hay algo que sí podemos rescatar de ONU, entre comillas, porque también se puede criticar, es la provisión de un espacio. Y aquí retomamos la idea de la inclusión, ¿de acuerdo? Porque hoy se habla mucho de inclusión, se habla de inclusión también en la nueva administración, ¿verdad? Se habla de un diálogo nacional que es inclusivo y demás. Pues, bueno, la idea de la inclusión no es nueva, desde luego, y la teníamos, o ya estaba incorporada en este proceso, concretamente. Astana nunca habló de inclusión. En el caso del tercer mediador, en este caso, ¿de acuerdo? Este abrió 2 espacios de diálogo, ¿de acuerdo? Que pueden parecer, en principio, no tienen capacidad de producir nada,
Y esa era la realidad. Y los participantes lo sabían, ¿de acuerdo? Estos dos espacios de diálogo estaban diseñados para que sociedad civil, por un lado, y mujeres, por otro lado, participasen en el marco de ese proceso. Esto es lo único que podemos realmente, de todo ese proceso de político, esto es lo único que podemos rescatar de este proceso. Lo único que realmente ha producido algo desde el siguiente punto de vista, y es que ante la ausencia de espacios de diálogo entre actores, ¿vale? Sociedad civil en este caso, que mantienen visiones de Siria opuestas, por fin podían reunirse, o de alguna forma tenían un espacio para reunirse, no es el único, desde luego, pero tenían un espacio para reunirse desde este punto de vista. Pues aquí la sociedad civil se entiende en un sentido amplio y desde luego para hablar de este espacio de sociedad civil, bueno, no lo vamos a centrar porque tomaría mucho más tiempo, pero desde luego tiene muchas fallas igualmente, empezando por a quienes se invitan a participar, por supuesto los infiltrados del régimen para participar aquí, que si vienes de una zona controlada por el régimen te van a estar tocando la puerta en cuanto vuelvas, te van a preguntar qué has hecho, qué has dicho, y ahí tendrás a 3 o 4 que te están vigilando igualmente, apuntando hasta la última cosa que dices, de forma que, pero es interesante porque cuando hablas con los participantes, con la sociedad civil que, bueno, después de todo son organizaciones de la sociedad civil siria que todos conocemos, que tienen cierto ámbito internacional o transnacional, ¿de acuerdo? Que están aquí en Europa, están en la diáspora también en Estados Unidos, están en Canadá y también dentro de la propia Siria, que actuaban evidentemente con muchas limitaciones. También en el noroeste, también en el noreste, ¿de acuerdo? Por toda la fragmentación territorial que ya han señalado Haysam y Leila. Todos ellos tenían este espacio, por lo menos. Algo positivo, ¿no? de este proceso, e igualmente criticable. En el caso de la mujer pasa igual, ¿de acuerdo? Ahora, esto aún más criticable porque en este caso teníamos mucha menos participación, es decir, teníamos pues cerca de 17 mujeres, es lo que hemos tenido, fíjense, en prácticamente una década, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy criticable, ¿de acuerdo? Sobre todo porque también se espera de ellas la representación de los asuntos de género, cuando algunas de ellas sencillamente son políticas, no saben de derechos de la mujer, saben a lo mejor de su partido político, de la idea que ellas quieren promover. Entonces hay una serie de problemáticas también asociadas a este espacio, pero aún así, por lo menos, tenemos en un proceso de paz que ha tenido una iniciativa de resolución, si quieren, que ha tenido una marcada ausencia de mujeres, pues por lo menos tenemos este espacio de participación. Bien. Esto por un lado, Astana. En el caso de Astana, la lógica es completamente diferente, porque aquí llegamos a 2017 aproximadamente, ¿de acuerdo? Donde tenemos un régimen que ha sobrevivido gracias a los valores externos y tenemos igualmente una situación un poco de impasse. Ni tengo capacidad para controlar todo el territorio, pero quiero intentar, quiero seguir recuperando estas ciudades, ¿de acuerdo? Y aquí está un poco la lógica que va a tener Astana. Astana tiene lo que se llamaban los 3 guardianes de Astana, ¿verdad? Que eran Turquía, Rusia e Irán, ¿de acuerdo? Que se reúnen en paralelo, fuera de la órbita, haciendo aún más irrelevante el proceso de Ginebra, por supuesto, y haciendo aún más irrelevante lo que tenía que decir el orden liberal acerca de Siria y de la resolución del conflicto sirio, por tanto. Se reúnen, ¿de acuerdo?, en una serie de sucesivas tandas y producen, los resultados de Astana son 3 fundamentalmente. El primero son las llamadas zonas de desescalada, que las zonas de desescalada realmente no funcionaron como zonas de desescalada, porque la idea fundamental era, pues, la lógica nos dice reducir la violencia y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. Esto no fue así. Esto no fue así. Porque en realidad se utilizaban por el régimen sobre todo como una especie de antesala para nueva violencia, ¿de acuerdo? Y garantizar que se pueden cumplir lo que es el segundo producto, los acuerdos de reconciliación, los mal llamados acuerdos de reconciliación, porque estos acuerdos de reconciliación realmente tenían poco de reconciliación. Lo que buscaban era expulsar, ¿de acuerdo?, a la población, hacer cambios demográficos, literalmente, en las ciudades, ¿de acuerdo? Expulsar a la oposición que quedaba, ¿de acuerdo? Realmente hay por internet, y pueden verlo fácilmente si lo buscan por internet, se lanzaban panfletos literalmente a la población, donde aparecía, se dividía en 2 el panfleto y decías, o te vas, y aparecía un autobús. Tus opciones son o te vas o la otra era un cadáver, ¿de acuerdo? Entonces las opciones estaban claras.
Es cierto que hay variedad en esta serie de acuerdos de reconciliación, no todos son iguales, pero la lógica es esta, es consolidar poder, no es buscar una resolución al conflicto, no es ni mucho menos atender a las raíces del conflicto sirio. Por eso les decía al inicio que esto de resolución tenía poco, por tanto, si acaso algo de gestión de conflicto, pero desde luego se aleja mucho de la lógica de la resolución. Bien, Astana no consiguió el propósito del régimen de capturar o de recapturar todo el territorio, ni muchísimo menos, y llegamos a un 2018, 2020, entre 2020 y 2024, ya tenemos pues un régimen que bueno, ya lo han calificado mis compañeros, que estaba decrépito en materia económica, sanción, además no podemos olvidar que la crisis sanitaria, igualmente, que vivió Siria durante la pandemia, con muchísimas menos posibilidades, ¿de acuerdo?, de las que hemos tenido en otros lugares. Y a todo esto se suma pues, que tienes como factores internos, ¿no? Desde el punto de vista de que, si nos hacemos la pregunta de qué ha hecho que se caiga este régimen, por factores internos estos, por lo pronto, y la incapacidad del régimen y de nuevo esa actitud intransigente a la hora de lidiar con una negociación. Turquía, Irán y Rusia también dicen que incitaban al régimen a mantener algo, conceder algo políticamente, ¿de acuerdo? Yo me los creo hasta cierto punto, en la medida en que hacía falta encontrar algún tipo de arreglo político si quería sobrevivir. Esto nunca, el régimen ha mantenido de nuevo esa actitud intransigente, mala fe desde el inicio, en cualquier tipo de negociación, y esto ha hecho, esa actitud, ¿de acuerdo? Ha hecho, sumado a esa decrepitud económica, que desde dentro tus bases de apoyo caigan. ¿De acuerdo? No van a querer luchar por ti. ¿Qué gano yo si hace 2 días y medio estaba luchando por ti y ahora no tengo yo que darle de comer a mi familia? O sea, ¿qué gano yo con todo esto? Te encuentras internamente con decrepitud. Esta sería para mí la palabra, ¿no? Y desde el punto de vista externo también tenemos, perdón que he perdido la noción del tiempo. Antonio, Sí, sí, que sigue, sí. Sí. Bien, desde un punto de vista externo, igualmente, bueno, no hace falta que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? O sea, sabemos la situación de Rusia, ¿verdad? No solamente están distraídos, ¿verdad? Estoy distraído en otro conflicto, o Hezbollah, ¿verdad? Que se encuentra pues incapaz, ¿no? La reacción tímida o ausente de Irán y ya por último, pues una Turquía que aprovecha el momento. Entonces, esto es un poco lo que ha llevado, lo que ha empujado a la situación que hemos visto hace poco. O sea, no es ni mucho menos nuevo, ya lo decía, lo enfatizaba inicialmente Haysam, esto se podía ver. El régimen estaba literalmente con alfileres, colgado con alfileres. O sea, le hacía falta pues este empujón, desde luego. Quería mencionar igualmente, bueno, y el ahora aquí, ¿no? Un poco, antes de terminar y abrir el debate, porque intuyo que hay muchas más preguntas y me apetece escucharos, sobre todo, bueno, aquellos que habéis seguido igualmente la situación. Ahora qué, ¿no? Bueno, pues tenemos una nueva administración que desde luego tiene muchas incógnitas, ¿no? Esta es la palabra que se utiliza Haysam y que yo retomo, desde muchos puntos de vista. Yo creo que hemos vivido una pequeña etapa inicial, ¿de acuerdo?, que se ha cerrado con el último discurso, el discurso, digamos, hemos tenido una serie de discursos de victoria, ¿verdad?, victorioso, de Ahmed Sharaf, este primer inicio de consolidación, de afianzamiento, de acuerdo, de lo que ya sabíamos, ¿no? Hasta este punto, pues bueno, se mantienen ciertas instituciones, ahora se desmantela el Parlamento, se propone crear otro, se inicia ahora, ¿verdad?, en esta segunda etapa, pues una posible, ¿verdad?, un posible diálogo nacional y el comité preparatorio para ello, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos retos sobre la mesa. Uno de ellos ha sido, y posiblemente uno de los más importantes, ha sido ya resaltado por Leila, el de la justicia transicional. Uno de los crímenes más escabrosos y perpetrados en el marco del conflicto ha sido el de las desapariciones forzosas, ¿verdad? El desaparecido forzoso. El desaparecido forzoso, si nos ponemos puritanos desde el punto de vista del legal, ¿no?, de lo que significa un desaparecido forzoso versus un desaparecido sin más. Bueno, salvando esto, la forma en la que lo ha trabajado la comunidad internacional no es la forma
que buscan los sirios para trabajar esta cuestión, ¿de acuerdo? Y encontrar una solución. ¿Por qué? Les hablaba antes del proceso de Ginebra, ¿de acuerdo? Está, de nuevo, claves, ¿no? Que nos pueden indicar qué opina o qué ha opinado, qué ha hecho ONU en este sentido. Es verdad que tenemos un mecanismo, ¿de acuerdo?, internacional que va buscando, que crea una base de datos, ¿de acuerdo? Que tiene, bueno, está, lo lleva ONU, ¿de acuerdo? Las tres ISM. Este mecanismo pues tiene esa labor, pero dentro del proceso, dentro de las iniciativas de resolución del proceso, nunca se trabajó como quería la sociedad civil siria. ¿De acuerdo? Tenemos distintas asociaciones, la asociación de Sirnaya, de la cárcel de Sirnaya, entre otras, ¿de acuerdo? Tantas que se dedican a esto o que tangencialmente lo han trabajado también, ¿de acuerdo? Y si hablamos con ellos, ellos te van a decir que evidentemente quieren una transición política que esté centrada en la víctima, que parta de la víctima y de ahí parta todo, ¿de acuerdo? Como contraposición a esto, en el marco de ONU, la forma en la que lo ha trabajado los enviados especiales y por último el último, ¿de acuerdo? De Pedersen, ha sido fundamentalmente a través de la consideración de la justicia transicional, y aunque alguna vez le ha costado a la ONU hablar de transicional también, pero como una medida de confianza, como una medida de confianza entre las partes. Así se ha tratado la justicia transicional hasta el momento, ¿de acuerdo? Es decir, como una carta que yo juego en el tablero de la negociación para que las partes confíen la una en la otra, ¿de acuerdo? No para que la víctima esté en el centro de la transición política, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que ser muy cuidadosos porque esto puede volver a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que sacamos y volvemos a traer este reto aquí, hay que tenerlo en cuenta. Otra serie de retos que tenemos también, por supuesto, la cuestión kurda. ¿Qué va a pasar, verdad? Bueno, esto posiblemente también, evidentemente, en la mesa de negociaciones de Ahmed Sharaf, pero yo creo que depende en buena parte, en este caso, me van a permitir que tome un poco la geopolítica, va a depender un poco de la administración Trump, ¿de acuerdo? Bueno, entiendo, sabemos que el noreste sirio, ¿verdad?, se encuentra bajo una administración, bueno, que fue impuesta por las SDF, ¿verdad?, las Fuerzas Democráticas Sirias, que dejan de ser unas milicias, pues, de mayoría kurda, en principio. Esto, estas, pues, reciben el apoyo estadounidense, ¿de acuerdo? Han sobrevivido buena parte gracias al apoyo estadounidense. Vamos a ver ahora qué va a ocurrir con la nueva administración Trump, si este apoyo va a permanecer o no, porque esto le va a dar una mayor paz. Ninguna de las partes, no creo que optemos por la violencia, porque ninguna de las partes, ni HTS o las milicias o la nueva administración, como quieran nominarlo, frente a la administración del norte de Siria, del noreste, no creo que estén interesadas en nada que tenga que ver con la violencia, porque no lo podemos permitir. Ninguna de las partes, ni una ni la otra. Ahora, ¿cuánta baza, cuánto poder de negociación voy a tener? Pues esto posiblemente también dependa de mis variables externos, ¿no? Porque Turquía tiene un interés claro, Estados Unidos no sabe qué va a hacer, y esto posiblemente determine un poco la fuerza con la que yo puedo negociar ahora, ¿verdad?, entre las partes. Hay otra serie de cuestiones que podríamos resaltar, pero prefiero, la verdad, dar pie al debate y creo que ya me he comido mi tiempo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Josaima. Especialmente has traído ese tema interesante de lo que es la ineficacia o inexistencia, ¿no?, de esa sociedad o comunidad internacional para tratar de lidiar con estos conflictos, como ha quedado de manifiesto y sigue quedando de manifiesto cada vez más, de una forma más patente. Bien, pues ahora es el momento de que ustedes pues aprovechen su turno y expriman a nuestro ponente y le pregunten pues todas aquellas cosas que quieran saber o que les haya suscitado estas magníficas ponencias. Así que ahora es su turno y les invito encarecidamente a que participen. ¿Alguien? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es un poco... Sí, sí. Siempre hay que romper el hielo. Esto pasa siempre. Ya una vez abiertas las hostilidades, ya... Que ha hablado nuestra pregunta, y luego no comentar nada, tiene dos lecturas, pues la gente ha quedado totalmente satisfecha. Yo creo que ese es el caso, ¿sí? Porque la verdad que han cubierto las facetas más importantes de este caso y
yo me he atrevido ahora, tendré la intención de intervenir, especialmente para agradecerles que lo hayan hecho de esta forma. En primer lugar, Van Haysam lo ha hecho en el contexto histórico, recorrido histórico con pinceladas de los periodos y los acontecimientos más importantes. Y luego, una radiografía social, eh, sociopolítica, de algún modo también nos ha hecho la doctora Leila, magnífica. Eh, sobre todo el símil que ha utilizado, que le dio su amigo, es decir, que Siria estaba en la UCI, y es verdad que luego la convirtió yo, me asusté por no completar la frase, porque si estaba en la UCI a lo mejor estaba bien y ahora está mal, pero no, estaba en la UCI porque precisamente estaba agonizando o casi muerta, y ahora está en la UCI y ahora sí tenemos la oportunidad de cuidarla, me ha encantado. Y luego completó el papel que, ausente, como ha señalado Antonio, el papel ausente o el fracaso de la mal llamada, para mí ni siquiera existe la comunidad internacional. Si se ha intervenido, sí lo ha hecho, creo, para hacer de Siria un estado fallido. O sea, yo creo que ha tenido un papel importante estos agentes regionales, principalmente, y internacionales, para que Siria llegase a ser un estado absolutamente fallido. Como ha visto cómo ha caído el régimen, vamos, en cuestión de nada, porque realmente no existía. Y lo han descrito perfectamente, el por qué esta caída tan repentina de un régimen sanguinario y que se suponía que tenía controlado, y lo han descrito muy bien, no hace falta repetirlo, pero todo me ha encantado, del hecho de referir al ejército, el estado del ejército, qué soldado o qué oficial puede defender a un régimen que lo tenía maltratado hasta los propios dirigentes y, digamos, dirigentes militares estaban maltratados y eran alawíes, algunos de ellos, pero aún así no podían. O sea, solo el privilegio lo conservaba el régimen con la droga y los coches estos de lujo y todo eso. Entonces, obviamente tenía que estar así. Entonces, les agradezco muchísimo y solo tengo una pregunta después de tanto. Vaya, ya. Sí, sí. Ya se están animando. Ve la pregunta, que ya se están animando. Y ahora que, sobre todo ahora que, respecto a, desgraciadamente, aunque tengo mi sospecha, el papel de la llamada comunidad internacional va a seguir con el intervencionismo, o sea, para no permitir que Siria se levante de nuevo y que vuelva a ser un Estado por la sociedad. También yo sospecho, tengo sospecha, tengo mis dudas al respecto, y también ahora que yo sé que la fuerza que tiene la sociedad siria, este pueblo sabio, este pueblo culto con historia, descendientes. Vamos a intentar responder a su Vamos a pregunta. intentar y ahora ya pasamos, sí, porque Muchas gracias. sí. Vamos a seguir recopilando algunas preguntas más, y sí, porque seguramente tendrán todas alguna respuesta un poco transversal. Isabel. Vale. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Cuando le pregunté a José qué hora era, ya me dijo que la calidad de los ponentes era excelente, y pues ha confirmado. Mi pregunta era,
principalmente para Jaisán, pero también para el resto de la mesa. Y era en relación a su último comentario cuando ha hablado de Israel y la destrucción de esas armas que podían hacerle daño. Y también la desconfianza con sus otros socios. Y yo odio las preguntas que van sobre futuribles, pero como ha dicho que en algunas ocasiones sí que había pistas de qué podía pasar, yo le quiero preguntar, ¿hay pistas sobre la relación entre Siria e Israel, de que haya habido también desconfianza con otros socios? ¿Y cuál puede ser esa relación? Venga, ya recogemos la de Isabel también y ya damos respuesta. Se recuerda quizás a lo que no jamás. Y para Leila, si puedes contarnos un poco de cuáles son las necesidades que están aflorando, incluso reivindicando, cómo lo están reivindicando la sociedad siria, dentro de Siria y fuera, ¿no? En la diáspora. Y Jusaima, por favor, el papel de la mujer hoy por hoy, en esta reconstrucción social, económica, se está viendo también a la mujer. No quiero preguntar a economía, que me gustaría mucho, fue también un poquito una pincelada qué reformas económicas se están intuyendo. También estaría bien. Pues si os parece bien, como habéis sido interpelados los tres, más o menos, pues si no hay respuesta, después seguimos en un nuevo turno. Haitham, tú primero. Muchas gracias. A ver, para intentar responder ahora qué, vamos a intentar poner piececitas para formar una imagen, a ver si sale algo mínimamente nítido. Israel es un actor central en lo que pasa en su entorno, en su vecindario. Israel tiene ahora mismo un gobierno encabezado por Netanyahu y formado por elementos con la agenda más extrema del sionismo mesiánico, de extrema derecha, supremacista. Está en una fase de comprobar la impunidad absoluta con la que puede operar en su entorno, con el apoyo a todos los niveles, en armas, diplomacia, por parte de Estados Unidos, por parte de otros también que callan, y sobre todo de un entorno árabe de alrededor que tampoco realmente no ha hecho nada. Lo que pasa en Siria es clave, porque en Siria Israel tenía al mejor enemigo que ha tenido desde su creación. El régimen de los Assad ha sido el mejor enemigo que tenía Israel. Le daba algo de guerra, sobre todo dejando pasar hacia Líbano. Pero desde Siria la cosa estaba muy tranquila. Israel ocupa territorio, no pasa nada, bombardea cuando quiere y no pasa nada. Para Israel, algunos creen que la caída de Assad de alguna manera no ha sido del todo buena noticia, porque se abre ahora un escenario donde hay muchas incógnitas también para Israel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la influencia de los países del Golfo, que rápidamente, sobre todo Arabia Saudí y Qatar, han ido a mostrar calidez al nuevo sistema en Siria? La primera visita al exterior, si no me equivoco, de Ahmed Shara fue a Arabia Saudí, el emir de Qatar ha estado, los vuelos civiles, domésticos, las promesas de ayuda económica para subir el salario medio del funcionario sirio de $25 al mes a 100, con apoyo financiero de Qatar. El envío también de una planta eléctrica para poder suministrar electricidad al país. Es decir, para Israel esto es como, bueno, vamos a ver, hemos quitado a Irán, pero ahora Turquía, enlaza también con lo que planteabas, Isabel, Turquía va a tener una influencia muy grande en Siria. Y esto tampoco es una noticia para Israel fantástica. ¿Por qué? Porque Turquía viene con un modelo también de, bueno, un partido de corte islámico, algunos dirán islamista, el AKP, donde va a conectar con una Siria, donde el elemento,
digamos, por ahora, de los que están en el poder, pues el elemento religioso está muy presente. Entonces, Israel se encuentra que para rediseñar el nuevo Oriente Medio, otra vez, para rediseñarlo, la complejidad se eleva. En el caso de Siria ahora hay que ver qué tipo de Estado, qué tipo de organización. No le interesa en absoluto a Israel que haya una democracia en Siria, no le interesa en absoluto que haya una prosperidad en Siria, no le interesa ni lo más mínimo que Siria se convierta en un actor constructivo en su entorno, porque sea muy mal precedente. Y para ello tiene la simpatía, Israel, de algunos regímenes árabes, de varios, porque el precedente de una Siria democrática no les viene bien. Hay regímenes árabes que tienen sus temores internos hacia el Islam político, que ven que de repente la revolución siria, 14, casi 14 años después, se impone. ¿Y quiénes son los que se encuentran hoy en el palacio presidencial? Pues tienen barba y traje y corbata, pero barba. En fin, en el Cairo no gusta nada lo que está pasando en Siria. En Emiratos Árabes Unidos tampoco, tampoco. Islam político. Pero si fue Emiratos la que convenció al resto de países de la Liga Árabe de readmitir o de descongelar la participación del régimen de Assad en la Liga Árabe, porque en teoría lo iba a moderar, porque en teoría iba a frenar el contrabando, el tráfico de drogas, de Captagón, etcétera, etcétera. No funcionó, no fue brillante la idea. No lo consiguieron ni moderarlo, ni centrarlo, ni quitar el tráfico de drogas. Y por último, ¿qué pasa ahora? La parte económica muy breve. La parte económica es la clave para que funcione, el país empiece a levantar cabeza, para que se estabilice la moneda. Y en eso hemos visto señales todavía muy pequeñitas de que la moneda se estaba apreciando. Claro, una moneda que había perdido su valor 90 y muchísimos por cien desde el año 2011. La economía hace falta que funcione para que haya inversión, para que haya reconstrucción. Hay que levantar las sanciones ya. La Unión Europea está tardando, la Unión Europea está disparándose en el pie, está actuando de una forma estúpida, porque si lo que quiere es influir en el comportamiento de las nuevas autoridades sirias, podrá en su momento más adelante dar incentivos o desincentivos, pero mantener las sanciones contra la población, la sociedad siria a día de hoy, es una manera de enviar un mensaje equivocado y de hacerse daño a la Unión Europea, si quiere contribuir a la reconstrucción, porque si no otros van a ocupar ese espacio. Y estoy pensando en el Golfo, estoy pensando en Turquía, estoy pensando en China, ¿no? Entonces la Unión Europea más le vale que espabile y que se centre en cosas de fondo y de contenido y no si se saluda a la mujer o no se saluda a la mujer. Sobre todo quien era la señora ministra de Exteriores alemana que no le dieron la mano. Mejor me callo aquí para no hablar. Hussein, ¿quieres que comente yo? ¿Prefieres tú? Leila. ¿Sí? Sí. Bueno, pues sí, un poco en línea, respondiendo así un poco a todo, pero en línea con lo que comentaba también Haitham, yo quiero resaltar el esfuerzo diplomático y estratégico y de contención, desde luego que yo no esperaba, y contra todo pronóstico, de este gobierno interino, porque imaginaos lo que tiene que pensar realmente este gobierno de Israel y de los ataques israelíes y de que Israel aproveche la situación de devastación del pueblo sirio para trepar por el sur, ¿no? Imaginaos lo que tiene que pensar alguien cuyo nombre de guerra es el Golani. Y el Golani es los Altos del Golán, es el nacido o el criado de los Altos del Golán, que es una zona ocupada por Israel. El Golani se radicalizó de jovencito, de adolescente, con la intifada palestina. Eh, es decir, ¿cuál creéis que es realmente en su fuero interno su impulso, ¿no?, con respecto a la impunidad que plantea ese vecino del sur? Y sin embargo, para mí es una señal muy,
de muchísima contención y de muchísima responsabilidad. El saber que ahora mismo no puede librar una batalla de confrontar a un Estado que es que nos aplasta, o sea, aplasta al país, como ya hemos visto, ¿no? Y además con la connivencia del mundo y sin que nadie le frene, ¿no? Y luego, por otro lado, pues me da cierta ternura también los esfuerzos, incluso como de marketing, ¿no? Que hacen, que han nombrado, el gobierno interino ha nombrado a un señor judío, de los 7 judíos que quedan en Siria, ha nombrado a uno como el líder de la comunidad judía de Siria. Y bueno, pues el hombre anda dándose baños de multitudes, este señor judío, ¿no? Por Damasco, un poco demostrando que en Siria no hay ningún problema con los judíos, que el problema es con ese proyecto colonial invasivo sionista, ¿no? Entonces, eso también es algo a valorar. Y conectando con lo que preguntaba también el compañero de Araquém, con lo que comentaba también Isa de las necesidades, por supuesto la cuestión económica, la elevación de las sanciones, hay que quitar las sanciones ya, y luego escuchar el trabajo de gente que lleva años trabajando. A mí no me gustaría que el futuro de Siria esté dominado por cuadros militares, por muy relevante que haya sido su participación en esa etapa concreta de caída de la dictadura. A mí me gustaría que el gobierno de Siria no esté formado por cuadros militares y de una tendencia y de un pensamiento y muy vinculados a una ideología digamos, islamista. Me gustaría que estuviese compuesta por una representación de la sociedad siria mucho mayor. La sociedad siria es más amplia y más diversa que eso. Entonces, además, al contrario que en otros países, y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de Siria, Siria ha vivido un proceso revolucionario. En ciudades como Alepo, hasta el 2016, hubo un experimento de autogestión al margen de las estructuras del régimen. Es decir, hay gente con muchísima experiencia en gestión al margen de esas estructuras oficiales, con muchísimas lecciones que puede transmitir. Hay hombres y mujeres como los del Foro de las Familias Sirias por la Libertad, que han haciendo un trabajo tremendo también, pensando en cómo formar un escenario contra la impunidad, pero que se aleje de esas venganzas y de esas represalias que conseguirían el efecto contrario, ¿no? Entonces creo que lo que necesitamos es 2 cosas: que los vecinos regionales y globales no molesten demasiado, cosa que parece improbable, porque cada potencia regional se entrevista con el gobierno interino con una agenda muy diferente a las otras. Viene Turquía y les impone ni un paso atrás con respecto a una victoria kurda, viene Arabia Saudí y viene con una agenda. Ahora está Rusia también de nuevo en la ecuación, que de nuevo esa visión tan estratégica que tiene este gobierno de ser capaz incluso de negociar con los criminales que han sido, ¿no? el ejército ruso en Siria. Entonces, claro, cada uno viene con una agenda y con unas peticiones, y cómo haces ese encaje de bolillos de contentarlos a todos mientras pones en pie un país y mientras internamente también creo que, pese a todo, tiene que seguir habiendo presión interna para que el gobierno no quede solo en manos de estos cuadros militares. Breve, sí. Una muy breve anotación también. Piensen una cosa. Ahmad Shara también tiene que estar pendiente de su propia base, de su gente, de su movimiento, de su organización, los que han estado levantados en armas durante muchos años. Gente muchas veces con posiciones muy duras, muy radicales, porque han estado en el campo de batalla y han estado gente dura. Y a él a veces lo están ya criticando desde dentro del Hayat Tahrir Sham, HTS y otros grupos también militantes, de que es demasiado blando, de que está yendo demasiado lejos, de que está haciendo demasiadas concesiones, de que está haciendo... que eso es el pragmatismo de que va. Entonces también cuidado a eso y atención, porque bueno, pues es un elemento que va a ser clave, que él pueda mantener cierta cohesión o al menos aplacar los críticos dentro de su esfera. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico. Es decir, si hay algo que caracteriza ahora mismo al gobierno en estos 40 y tantos días,
es el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo en materia de gobierno. Bien, esto, claro, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Los movimientos que se están haciendo ahora son tácticos o realmente hay una voluntad de cambio más profunda, ¿no? Esto quizás es para mí una de las grandes incógnitas, ¿no? Y esto me lleva a la cuestión de la mujer. Es cierto que, bueno, de esto podríamos hablar, de verdad, podríamos dedicar una conferencia exclusivamente a esto, pero el papel de la mujer ahora versus, evidentemente no lo podemos tratar de forma aislada, hay que verlo en el contexto, ¿no? Y la mujer siria es ante todo, muy participativa en materia política. Está a cargo de organizaciones de la sociedad civil, de otras redes, ha sido la que ha movilizado, imaginen, por ejemplo, por la cuestión de los desaparecidos. Normalmente el desaparecido forzoso es el desaparecido forzoso, por ser el hombre, ¿no? Normalmente de la familia. También, evidentemente, hay desaparecidas, pero un porcentaje alto de desaparecido forzoso. Esto ha hecho que las mujeres pues, se vean forzadas a adoptar otro tipo de roles fuera de los que bueno, tenemos convencionalmente en la cabeza cuando miramos a esta serie de esta zona, ¿no? Ya digo, participación en sociedad civil, sobre todo en sociedad civil, tanto en la diáspora como dentro, ¿eh? O sea, esto es algo conjunto, esto es algo que se ha visto reflejado, ya decía antes, en las iniciativas de resolución, sobre todo de la ONU, ¿no? que tenía un poquito más esa lógica de, bueno, el 30%, siempre la cuota del 30% de participación de la mujer, el abrir espacios para también el tratar las cuestiones de género, ¿no? No me gusta demasiado esta terminología, pero ahí está. Claro, esto nos lleva un poco a la actualidad. Es cierto que hasta el momento, y no es algo solo de Siria, esto es algo transversal, esto hay que verlo podemos mirar también el gobierno estadounidense hoy, o sea, con esta misma lógica. La participación de las mujeres en materia políticamente es escasa, ¿no? Tenemos poca representación, por lo pronto hemos tenido en el comité preparatorio ahora del diálogo nacional hay dos, Hind Kabawaz en particular, con la que yo tenía relación cristiana, además, o sea, es un poco este juego, ¿no? También de representación de una minoría, además una mujer y demás, y además, pero bueno, tengo la certeza de que ella ha estado a la cabeza de esta serie de organizaciones, de redes, ha trabajado en el noroeste de Siria también, o sea, tiene una trayectoria previa, o sea, no se va buscando, o por lo menos su perfil no es de una persona fácilmente tokenizable, ¿no? En principio. Por lo tanto, esto pues te deja la top vía abierta, ¿no? Si esto es un cambio profundo o es algo más táctico, ¿no? No lo sabemos con seguridad, pero lo que sí sabemos con total certeza es que la participación política de las mujeres de manera informal, porque los foros políticos es difícil entrar en general, o sea, tanto para hombres como para mujeres, especialmente cuando hablamos de procesos de paz en regímenes autoritarios o de tendencia autoritaria. ¿Por qué? Porque no es fácil ampliar la cuota de quienes se van a sentar o los asientos que hay alrededor de una mesa de negociaciones en general. A esto se le suma, evidentemente, pues esta serie de capas, ¿no? que podemos ver desde una perspectiva de género. Bien, quería bueno, mencionar sencillamente con respecto a lo de la reforma económica, y sin ser yo economista, sin querer adentrarme donde yo no soy experta, sí que es interesante bueno, que de nuevo llevemos la idea del pragmatismo, la apliquemos aquí y un poco retomemos la idea de la legitimidad, que además es un debate que teníamos hace poco, de cómo está cambiando o cómo se busca ahora mismo la legitimidad, pero en general, en el mundo, o sea, de dónde procede la legitimidad hoy, ¿no? en materia de política, ¿no? Vemos, hay regímenes, ¿no? Arabia Saudí sabe mucho de esto, donde se va buscando por la legitimidad de la capacidad que tiene el Estado de llevar a cabo o no determinadas cosas, ¿no? De hacer que tu población, bueno, tú no vas a tener un espacio de participación política muy alto, pero a cambio vas a tener pues una calidad de vida buena. Bueno, esto es un poco, yo creo que esta forma de búsqueda de legitimidad es posiblemente lo que veamos ahora, o lo que empecemos a ver también, porque es la principal preocupación de los sirios, de que quiere construir el país, es que necesitamos, como decía antes Leila, tenemos un 90% de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, o sea, es fácil ahora mismo que cale este discurso y que se busque la legitimidad por aquí, más que una legitimidad democrática bueno, a lo que estamos más acostumbrados en estas zonas del mundo. Y en relación a Turquía, me van a permitir
Bueno, Turquía ha cambiado sus objetivos, ¿no? Antes tenía unos objetivos relativamente más moderados, aguantar, evitar que los kurdos entren, la cuestión de los refugiados y demás. Bueno, hay una serie de objetivos que nosotros ya tenemos en mente, conocemos. Ahora, evidentemente, el objetivo se ha hecho más ambicioso, es redefinir, ayudar bueno, no ayudar, o por lo menos, cuanto menos, influenciar en la reconfiguración o el rediseño de político de Siria. Es interesante porque las tornas han cambiado, desde mi punto de vista. ¿Qué quiero decir? Hasta el momento, retomando un poco lo que les comentaba antes de los tres grandes guardianes de Astana, ¿verdad? Los tres grandes, ¿por qué eran los guardianes? Porque realmente eran los que tenían fuerza sobre el terreno. ¿Por qué han conseguido producir por lo menos esos tres resultados tangibles que les señalaba antes? Porque de nuevo tenían fuerza en el terreno, sin más. Ahora la relación entre estos tres ha cambiado. Con anterioridad era un poco Rusia la que hacía un poco de gatekeeper, ¿no? O mediaba entre Turquía y el régimen, bueno, pues en esta línea, ya digo, definía e incluso llegó a influenciar la política exterior turca en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el posicionamiento de Turquía hacia Ucrania, el posicionamiento de Turquía hacia el Mar Negro. Esto viene un poco por esa capacidad de influencia que tenía Rusia sobre Turquía. Ahora las tornas pueden ser al revés. ¿De acuerdo? Ahora el gatekeeper puede que sea Turquía en relación a Rusia, no lo sabemos, ¿no? Se van a reunir hoy mismo, acaba de salir, esta misma tarde, la noticia, ¿no? de que la semana que viene se reunirá la nueva administración con Sergei Lavrov, con quien manden desde Rusia. Entonces, habrá que ver ahora, ya digo, alrededor, ¿de acuerdo? La región, ha habido una redistribución del poder completa, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser interesante en relación al papel de Turquía ahora en la reconfiguración de la administración. Y no sé si me deja... Oh, el papel de la Bueno, ya, pues, desafortunadamente tenemos que cerrar en breve y ya voy a solo dejar una última pregunta que nos habían pedido. Eso sí, voy a pedir de este lado concreción en la pregunta y de este lado contención en la respuesta. Así que, podemos coger dos más. sí, no, sí, tiene que, Yo me tiene que, comprometo a contestar Si son breves, somos rapidísimo. breves. Sí. vale, tenemos un trato. Brevedad. Sí. No. ¿Cómo pensáis, qué opináis, no sé si habéis escuchado ya historias y relatos de la gente que está allí después de esta transición sobre qué paciencia puede tener el pueblo sirio o cuánto puede soportar pasando hambre, la situación de pobreza, digamos, pues estos nuevos derechos, digamos, que están sobre la mesa, como son el tema de reconocer la citabilidad, de las ciertas libertades. O sea, ¿cómo puede sostener, digamos, esta situación o cómo creéis que va a reaccionar? Porque, bueno, es un poco lo que comentaba con mi padre, que está ya hablando con la gente y es un poco de, a pesar de que se lleva mucho tiempo así, habrá que cerrarlo toda esta luz, esta esperanza sobre el terreno, cómo puede caer eso sobre los sirios si esto se estanca y permanece la situación económica tan mala. Sí, yo quería preguntar, más que una pregunta, una reflexión para todos. ¿Deberíamos temer al nuevo régimen que está en Siria ahora mismo? Eso puede ser una reflexión, porque la palabra miedo es la palabra que domina hoy en día en lo que es el escenario sirio, ¿no? Que todo el mundo tiene miedo de una cosa o de otra, tanto Occidente como el mismo pueblo sirio, ¿no? Entonces, una reflexión para ver si deberíamos tener al nuevo gobierno y al Golani o a Ahmed Shara, como lo llamamos. Sí. Y por último, sí. Sí, total. Sí. Muy bien. Pero dile que breve, por favor. ¿Qué es el miedo que tienen hacia el pueblo sirio o de que está formando ahora en Siria? ¿Y qué España como país que puede ayudar a la hora de organizar el escenario sirio? Y ya, para cerrar. Esta es la señora Isam, y perdona que le diga,
son dos cosas. Primero, el pueblo sirio tiene que tener esperanza, lo tengo muy claro. El Yonai será, no sabemos el futuro, pero vamos a ver el presente, que está haciendo, de momento lo está haciendo bien. Que nos quedamos en el de que no le haya dado la mano a una ministra de Asuntos Exteriores más, no tiene mayor importancia para mí. Él tiene mucho trabajo y sí está ahora mismo en unos momentos muy delicados. O sea, yo digo que hay que dar esperanza y no tener miedo, sino simplemente mirar hacia adelante. Y yo le diría hacia adelante, yo haría haya hecho una revolución como la he hecho sin ningún tipo de muerte. Eso es lo primero. Y segundo, lo que más dicho de jamás, de que ha desaparecido, porque estoy de acuerdo. Porque yo creo que jamás, hoy más que nunca, tiene más gente que nunca. Es lo que yo pienso. Y perdóname, pero me ha parecido muy bien tu intervención, pero eso es así. Pues brevemente, por alusiones, ¿no? Empieza Haytham, creo. Oye, igual me he expresado mal o no lo ha recibido bien. Nunca he dicho que jamás haya desaparecido porque hoy mismo los he visto muy, muy vivos en la entrega de los cadáveres y, es decir, y parecían muy ordenados. O sea, la parte de la puesta en escena de lo que están haciendo en estas entregas, en fin, no demuestra que hayan desaparecido. Los vemos. Ahora, su capacidad se ha reducido enormemente. El tema del aguante. Aquí hablamos de procesos de reconstrucción post-conflicto y hablamos de un conflicto muy complejo, interno, civil, guerra civil, es una de las capas del conflicto sirio, que es donde se han estado matando entre familiares, entre vecinos, entre amigos, entre lo que fuera. Entonces, esto requiere restañar muchísimas heridas, no es fácil, en ningún sitio lo ha sido. Puede ser, y sobre esto los debates que he tenido con amigos y analistas sirios en estos últimos 2 meses, yo planteaba la pregunta de el nunca más, que ha sido muy importante en procesos de reconciliación y de transición en algunos lugares, nunca más volver a lo que ha pasado, nunca más a la guerra civil, cómo puede afectar para evitar que los sirios caigan en algo que ya han conocido, que ya han sufrido, que ya saben a qué sabe, y es muy amargo. Esto es una de las enormes dudas que hay ahora. Si no hay una inclusión, si no hay resultados económicos, si no hay electricidad y agua, estamos hablando de eso. Que no estamos hablando de la inclusión, cuánto porcentaje, el voto, no sé qué, la asamblea constituyente, cuántos artículos tendrá la nueva constitución siria. No estamos ahí todavía. Estamos hablando de la luz y el agua, la comida y entonces. Los temores, claro, puestos a buscar temores podemos encontrar muchísimos y muchos estarán justificados. Y hay un historial, además, en la experiencia acumulada de todos los aquí presentes de la última década, de las revueltas árabes, las expectativas que se habían creado, Túnez, Egipto, Libia, además, y de repente donde nos encontramos poco más, o sea, una década y pico después. Y esto pues, nos puede llevar hacia un cinismo de esto va a pasar lo mismo que en Libia. Esto ya lo hemos visto. Bueno, comentario de barra de bar está bien. O de tweet. Y esto está abundando en Occidente. Desde el primer momento, ¡buah! Esto ya... Oiga, cállese la boca. Diga, haga algo, o mire, o estudie, o piense, o hable con sirios. Cuando el día 8 de diciembre, muchos sirios que me crucé en este foro al que me refería antes, la gente se está diciendo Mabruk todo el tiempo, enhorabuena. Claro, algunos orientales decían, bueno, es que ya veréis. Y la respuesta, con razón de esos sirios, fue, dejadnos hoy celebrar. Hay un dicho en árabe, hoy el vino y mañana los lamentos. Dejadnos hoy celebrar. Entonces, la celebración será mejor si desde fuera se apoya. Y será mejor si nos damos cuenta, y la pregunta sobre España, de que pertenecemos al mismo vecindario. El Mediterráneo no es el vecindario donde están los otros. El Mediterráneo es el mismo vecindario en el que estamos nosotros, porque por eso somos vecinos. Y estamos en el mismo barco. Y desde España creo que hay sensibilidad, hay también una forma de cercanía, de entendimiento, para poder contribuir. Creo que lo está haciendo. Creo que el gobierno, con todas las cosas que tiene y demás, está intentando, bueno, pues en Bruselas, decir, vamos un poquito más. Es poco. Y hoy día también hay que decir, España como país y como imagen de país
como sociedad, en toda esa parte del mundo, salvo Israel, es visto como un país que tiene una posición decente. La palabra, el término que continuamente escucho cuando viajo a la región es a decent position. Spain is having a decent position. Decente. No ha cambiado nada España, no puede transformar conflicto y tal. ¿Y por qué decente? Pues porque está diciendo cosas sobre Gaza y sobre Israel y sobre el futuro de ese conflicto que son decentes. Y esto debería ser un motivo, yo creo, de cohesión de fuerzas políticas en el país, porque es cosa de Estado, de país, no es de derecha ni de izquierda. Es cosa de que el vecindario en el que estamos, si queremos que realmente sea un vecindario más pacífico, más estable, más nos vale entre todos remar y no convertirlo en otro partido más de la batalla partidista en la que estamos sumidos en este país para cualquier cosa, porque en esto nos va mucho. Si el vecindario no funciona y estalla, aquí va a dar igual de qué va el debate de cada día en el Parlamento. Contención, decía. Pues Aima también, brevemente, si quieres. Bueno, Sí, sí. bueno, ante todo, no me gusta la palabra resiliente, pero suele ser una palabra que se utiliza sobre todo para comunidades que han experimentado distintas formas de conflicto armado, ¿verdad? Es cierto que se están generando una serie de expectativas ahora en la población y lo único que queda para evitar verlos decaer más es cumplirlas, ¿no? O sea, es cierto que no te estoy dando una respuesta porque no la tengo, pero un poco para mí sería esta la lógica. Es cierto que ha demostrado ya mucho, pero que no tiene que demostrar más. Es que se trata de cumplir ahora mismo las expectativas que se están generando, que como dice Hassan, son pequeñas, tampoco nos está pidiendo ahora mismo más que cierta dignidad, ¿no? Sí, temer. Yo prefiero confiar ahora mismo. O sea, es cierto que hay que evaluar como evaluamos a cualquier otra figura política, a cualquier otro partido político, como miramos en las universidades y cuando evaluamos sistemas políticos, igual. Lo mismo, hay que hacer el mismo ejercicio ahora mismo, pero nunca hay una decisión política que sea perfecta. Eso también, y ahora mismo nos podemos permitir. Hay ciertos errores que no podemos permitir, como esto, ¿no? Esta serie de cuestiones protocolarias, ¿no? Pero hay otros que no tanto, ¿no? Y a eso es lo que yo temo, cometer errores que hagan que la población siga sufriendo o sufra o siga cayendo, ¿no? En el abismo en general. Pero bueno. Y en cuanto a España, yo diría que una de las cuestiones principales en las que podemos aportar, aparte, ¿no? de lo que hacemos ya a nivel político, a la presión dentro de la Unión Europea, bueno, esa posición decente que señalaba Hassan, es también, dado que la sociedad civil ha cobrado una importancia clave durante la sociedad civil, que no es más que el pueblo sí, organizado, ¿no? De distintas maneras, pero organizado, ha cobrado esa importancia clave a lo largo del conflicto. Gracias a ellos, no estamos peor en determinados lugares y en determinados asuntos. Yo creo que habría que reformular las prioridades que tenemos en relación a la sociedad civil, cómo tratamos a la sociedad civil de estos lugares. Entonces, creo que aquí hay un entry point, ¿no? Un punto por un espacio, ¿de acuerdo? No solamente para colaborar desde el top, desde el político al político, sino también desde lo que hacemos nosotros diariamente, que es un poco también lo que les señalaba mi compañero. Y ya me callo. Bien. Por último, Leila. Bueno, solo necesito 20 minutitos. Vale. Un minutito. Además, no voy a insistir en lo que ya han dicho, que ya han contestado muy bien a esta cuestión de la paciencia, de lo importante, importantísimo, de que la gente tenga lo básico, tenga para comer, porque si no, eso puede terminar fatal. La gente ya no tiene paciencia y su fervor revolucionario y sus ganas de tener una situación diferente puede jugar en contra. ¿De qué debemos tener miedo? Pues jala, yo también te lo puedo preguntar a ti. Yo creo que todos tenemos miedos, ¿no? Miedos a veces difíciles de articular, difíciles de verbalizar, pero creo que debemos de combatir eso. A mí me da miedo el mundo, me da miedo la deriva del mundo, me da miedo la deriva de la humanidad, no la de Siria en particular. Creo que Siria ha dado un ejemplo de excepcionalidad dentro de un contexto en el que solo pasaban cosas malas y de repente parece que puede pasar algo bueno, ¿no? A un pueblo. Entonces, me da miedo las profecías autocumplidas, me da miedo que repitamos tanto que algo va a suceder que lo terminemos invocando.
Y creo que debemos hacer lo contrario, repetir mucho lo que sí queremos que suceda, repetirnoslo, creérnoslo y aferrarnos mucho a la esperanza, no desde un lugar de happy flower, sino la esperanza tal y como la planteaba Václav Havel, el expresidente de la República Checa, la esperanza no necesariamente como sinónimo de optimismo,